¿Te imaginas enfrentar cualquier adversidad sabiendo que no podrás ser derrotado? Suena increíble, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de la historia millones de personas han creído exactamente eso, que quien confía en Dios nunca será derrotado. Desde tiempos bíblicos hasta la actualidad, abundan historias de fe inquebrantable que conducen a victorias imposibles. En este video vamos a explorar algunas de esas historias sorprendentes. Veremos cómo la confianza en Dios ha permitido vencer gigantes, sobrevivir a pruebas mortales, obtener milagros en medio de batallas y recibir provisión cuando todo parecía perdido. Prepárate para descubrir cómo la fe puede convertir derrotas seguras en triunfos asombrosos. Cada relato despertará tu curiosidad y te hará preguntarte: ¿qué pasaría si tú también confiaras plenamente en Dios en las situaciones más difíciles de la vida? La Biblia afirma en Salmos 125:1: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, quien pone su confianza en Dios está firme e inconmovible, pase lo que pase a su alrededor. ¿Será esto verdad en la vida real? A continuación te presentaremos casos impactantes, bíblicos e históricos, que parecen confirmar esta promesa. Desde un joven pastor enfrentando a un gigante guerrero, hasta soldados salvados por la oración en medio de la guerra, y personas hoy en día que han visto lo imposible volverse posible gracias a su fe. Quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de ver los problemas y las pruebas. Imagina por un momento que estás en un valle rodeado de montañas. En el centro del valle, un gigante armado hasta los dientes te lanza un desafío. Mide más de 3 metros de altura, sí, 3 metros, como un edificio de una planta, y porta una armadura de bronce reluciente. Sus músculos son enormes, su lanza parece un tronco, y su voz retumba burlándose de ti y de tu Dios. Todo tu pueblo está aterrado. Nadie se atreve a enfrentarlo. ¿Qué harías tú? ¿Saldrías a combatir a ese gigante confiando solo en tu fe? Esta escena no es ficción. Sucedió hace unos 3000 años en el antiguo Israel. El gigante se llamaba Goliat, un guerrero filisteo invencible para los estándares humanos. Por 40 días, Goliat desafió a los israelitas a enviarle un hombre para duelo singular, sembrando miedo en todo el ejército. Pero entonces apareció en escena un joven pastor, el menor de sus hermanos, sin experiencia militar y armado solo con una honda y 5 piedras lisas. Su nombre era David. A simple vista, David no tenía ninguna posibilidad. Goliat se rió al ver al muchacho pelirrojo venir sin espada ni armadura. Pero David tenía algo que el gigante no veía: una confianza absoluta en Dios. David rechazó ponerse la armadura del rey Saúl. En lugar de eso, dijo que Dios, que lo había librado antes de leones y osos, lo libraría también de aquel filisteo. Cuando Goliat avanzó hacia él, maldiciéndolo, David corrió al encuentro declarando unas palabras que han quedado para la historia. La Biblia relata, en 1 Samuel 17:45, que David le dijo al gigante: «Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». David estaba afirmando: «No peleo con mis fuerzas, sino con el poder de Dios». En ese instante decisivo, David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La pequeña piedra voló silbando por el aire y se clavó en la frente de Goliat. El gigante titubeó y cayó de bruces al suelo, derrotado contra todo pronóstico. Un silencio atónito recorrió el valle. Nadie podía creerlo. El pastorcito había vencido al temible guerrero. ¿Cómo fue posible? David mismo lo había anunciado. La batalla era de Dios. La confianza de David en el Señor convirtió una situación imposible en una victoria aplastante. El ejército enemigo huyó despavorido al ver a su campeón muerto. David salió triunfante sin ni siquiera una espada en la mano, demostrando que con fe lo débil supera a lo fuerte. Hasta el día de hoy, la historia de David y Goliat es símbolo universal de cómo la confianza en Dios puede derribar gigantes, literal y figurativamente.
Tal vez pienses que esa fue una hazaña aislada, propia de la época de los milagros. Pero la Biblia está llena de relatos similares. No mucho después de David, otro joven líder llamado Josué guió al pueblo de Israel contra la ciudad fortificada de Jericó. Las murallas de Jericó eran altísimas e impenetrables. Humanamente, asaltar la ciudad era misión suicida. Sin embargo, Dios instruyó a Josué a hacer algo extraño: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego dar un grito de victoria. Imagina la escena. Los soldados israelitas rodeando la ciudad en silencio, día tras día, mientras los de adentro probablemente se burlaban. Cualquiera pensaría que aquello era una locura. Pero Josué confió en la palabra de Dios. Al 7º día, dieron 7 vueltas, y entonces todos gritaron y tocaron trompetas. En ese momento, las enormes murallas se vinieron abajo milagrosamente. Jericó cayó sin que los israelitas tuvieran que escalar un solo muro. Por la fe y la obediencia, ganaron una batalla que parecía imposible de ganar. Y no es el único caso. Siglos más tarde, un juez llamado Gedeón enfrentó a un enemigo masivo con solo 300 hombres armados con trompetas y antorchas ocultas en vasijas. 300 contra un ejército incontable. Gedeón también siguió instrucciones de Dios que desafiaban toda lógica militar. De noche, rodearon el campamento enemigo, tocaron las trompetas, rompieron las vasijas para que se vieran las antorchas y gritaron. Los invasores, creyendo que se trataba de una enorme fuerza sorpresa, entraron en pánico y terminaron atacándose entre sí. Así Gedeón obtuvo la victoria sin casi combatir, porque confió en Dios y obedeció sus indicaciones. Una vez más se demostró que no importa cuán desfavorable sea la situación. Cuando Dios pelea por ti, no puedes ser derrotado. Pero quizás hasta aquí estés pensando: bueno, esas son historias antiguas, de guerras y batallas. ¿Qué hay de situaciones más personales? ¿Y qué pasa cuando confiar en Dios significa arriesgar la vida, no en una guerra, sino por mantener la fe? Para responder, déjame llevarte a otra escena, muy diferente a un campo de batalla. Imagina ahora un gran imperio, con un rey poderoso que exige ser adorado como un dios viviente. Sus oficiales han erigido una estatua gigante de oro, y la orden es que todos los súbditos se inclinen ante ella. ¿Qué harías si tus convicciones te prohíben adorar ídolos? Pero sabes que desobedecer significará la muerte. Esto le ocurrió a 3 jóvenes hebreos en la antigua Babilonia. Sus nombres eran Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Eran creyentes fieles en el Dios de Israel y servían al rey Nabucodonosor en altas posiciones administrativas. Un día, el rey mandó construir una inmensa estatua dorada y ordenó que al sonido de la música, todos la adoraran. Quien no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. ¡Qué dilema tan terrible! Estos 3 jóvenes podían haber buscado excusas, podían haberse inclinado por fuera y rezar a Dios por dentro para salvar la vida. Pero no lo hicieron. Cuando la música sonó y miles de personas se postraron ante la imagen, Sadrac, Mesac y Abed-Nego permanecieron en pie negándose a adorarla. Al enterarse, el rey montó en cólera. Mandó llamar a esos 3 rebeldes y les dio una última oportunidad. Si no se inclinaban ante su estatua, serían quemados vivos. ¿Quién podría librarlos de sus manos? La respuesta de aquellos jóvenes es una de las declaraciones de fe y valentía más notables jamás registradas. Ellos dijeron al rey que no necesitaban deliberar al respecto, que su Dios podía librarlos del horno de fuego y de su mano. Pero añadieron algo más. Afirmaron que incluso si Dios no los libraba, no servirían a los dioses de oro del rey. En Daniel 3, 17, está escrito lo que contestaron: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Y el versículo siguiente dice: «Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». ¡Qué confianza tan impresionante! Estos jóvenes básicamente dijeron: Dios puede salvarnos, pero aunque no lo haga, preferimos morir antes que deshonrarlo. Estaban convencidos de que, pasara lo que pasara,
no serían verdaderamente derrotados, porque preferían la muerte física antes que la derrota de su fe. Nabucodonosor se enfureció aún más. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Las llamas eran tan intensas que al lanzar a los muchachos atados dentro del horno, las chispas quemaron y mataron a los soldados que los arrojaron. Parecía el final para Sadrac, Mesac y Abed-Nego. ¿Acaso había servido de algo su confianza en Dios? Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El rey miró dentro del horno y, con espanto, preguntó a sus consejeros: ¿No echamos a 3 hombres atados? Sí, confirmaron ellos. Pues yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ninguno tiene daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, exclamó el rey sorprendido. En efecto, los 3 jóvenes seguían vivos en medio de las llamas, y una misteriosa cuarta persona, de apariencia divina, estaba con ellos, protegiéndolos. Nabucodonosor se acercó al horno ardiente y gritó que salieran. Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron caminando del fuego, sin quemadura alguna. Su ropa ni siquiera olía a humo. Todo el pueblo quedó atónito. El poderoso rey cambió de tono y reconoció: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. No hay otro Dios que pueda librar como este». La increíble liberación de estos jóvenes mostró que su confianza en Dios no fue en vano. Dios literalmente los acompañó en el fuego y evitó que fueran consumidos. Así, quienes confían en Dios nunca son derrotados, ni siquiera por las llamas de un horno mortal. Y no fue la única vez en Babilonia donde la fe triunfó sobre la muerte. Unos años después, el mismo rey, u otro gobernante, según la narración bíblica, promulgó otra ley injusta: prohibir la oración a cualquier dios que no fuera él durante 30 días. ¿La intención? Atrapar a Daniel, un hombre sabio y piadoso, consejero real que oraba a Jehová 3 veces al día. Daniel era amigo de aquellos 3 jóvenes y compartía su fe. Aún sabiendo del edicto, Daniel continuó orando a Dios abiertamente frente a su ventana, como siempre lo hacía. Sus enemigos aprovecharon para acusarlo. El rey, presionado por su propio decreto irrevocable, no tuvo más remedio que ordenar que Daniel fuera echado a un foso lleno de leones hambrientos. ¡Qué destino tan aterrador! Pasar la noche entera encerrado con fieras salvajes. Humanamente, Daniel estaba condenado, pero él aceptó su suerte con serenidad, confiando en Dios hasta el final. A la mañana siguiente, el rey corrió al foso de los leones con la esperanza de un milagro. Con voz temblorosa gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te pudo librar tu Dios de los leones?» Desde el interior de la cueva, para asombro de todos, se escuchó la voz tranquila de Daniel: «¡Que viva el rey! Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño». En efecto, Daniel salió ileso. Los leones no lo habían tocado en toda la noche. Dios protegió a su fiel servidor en respuesta a su oración y confianza. La Biblia nos cuenta, en Daniel 6, 22, las propias palabras de Daniel: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño». Una vez más, alguien que confió en Dios hasta las últimas consecuencias, comprobó que Dios tiene poder para salvar de manera sobrenatural. Daniel no fue derrotado. Al contrario, terminó siendo vindicado, y sus acusadores recibieron el castigo que le deseaban a él. Hasta aquí hemos revivido algunas de las historias bíblicas más famosas, donde la fe fue recompensada con victorias milagrosas. Pero quizás digas: todo eso sucedió hace miles de años. ¿Pasan cosas así en tiempos más recientes? ¿O son solo leyendas antiguas? Lo sorprendente es que, cuando investigamos la historia, encontramos relatos increíbles de confianza en Dios y resultados asombrosos en todas las épocas. Incluso en contextos muy diferentes y cercanos a nosotros en el tiempo, la frase «quien confía en Dios nunca será derrotado» sigue resonando. Viajemos ahora al siglo II, después de Cristo, en plena era del Imperio Romano. Estamos en el año 174.
El emperador Marco Aurelio se encuentra en una campaña militar contra la tribu germánica de los Cuados, en la región del Alto Danubio. Sus legiones, agotadas y sedientas, han sido rodeadas por el enemigo. El calor abrasador y la falta de agua auguran una derrota segura para los romanos. Los soldados están al borde del colapso, sin posibilidad de escapar. Los guerreros germánicos esperan que la naturaleza misma derrote a las legiones romanas por insolación y sed. Imagina la escena: miles de hombres armados, desesperados bajo un sol implacable, sin agua desde hace días, preparándose en su corazón para una despedida amarga de la vida. En medio de ese ejército romano acorralado, hay un grupo de soldados que son diferentes a los demás. Son cristianos. Recordemos que en el siglo II, el cristianismo apenas comenzaba a extenderse, a menudo de manera clandestina por las persecuciones. Muchos legionarios adoraban a los dioses romanos, pero algunos habían puesto su fe en Jesucristo. Según recogen algunos historiadores de la época, cuando todo parecía perdido, un oficial romano le mencionó al emperador que esos soldados cristianos tenían costumbre de orar a su Dios y que, según se decía, su Dios les respondía. Desesperado, Marco Aurelio permitió que oraran, pues ya no había ninguna otra esperanza, militar ni humana. Entonces, aquellos soldados cristianos se arrodillaron en pleno campo de batalla y elevaron sus plegarias al cielo, pidiéndole a Dios que los ayudara. Lo que sucedió después quedó registrado en los anales romanos como el milagro de la lluvia. De pronto, el cielo despejado se cubrió de nubes oscuras. Empezó a tronar y una tormenta torrencial se desató sobre la zona. Lluvia fría y abundante cayó sobre las legiones romanas, llenando sus recipientes vacíos y refrescando a los hombres al borde del desmayo. Los soldados abrieron sus bocas y bebieron agua del cielo a raudales, recuperando fuerzas casi al instante. Pero eso no fue todo. Junto con la lluvia, cayeron rayos y granizos sobre las filas de los enemigos que rodeaban el campamento. La tormenta fue tan violenta que sembró caos y terror entre las tribus germánicas. Muchos enemigos huyeron o murieron alcanzados por los rayos. Las legiones de Marco Aurelio aprovecharon la oportunidad. Revitalizadas por el agua, rompieron el cerco y ahuyentaron al enemigo. Contra todo pronóstico, se salvaron de la aniquilación. El emperador, impresionado y agradecido, reconoció que gracias a las oraciones de aquellos cristianos, habían sobrevivido. Este hecho extraordinario quedó inmortalizado en la columna de Marco Aurelio en Roma, donde se esculpió la escena de la lluvia milagrosa, salvando al ejército. Algunos de la corte, es cierto, atribuyeron la tormenta a los conjuros de un mago egipcio amigo del emperador. Sin embargo, para muchos quedó claro que había sido la mano del Dios de los cristianos, respondiendo a la fe de sus fieles. Aquel día, unos pocos hombres que confiaron en Dios cambiaron el destino de una legión entera. Su confianza literalmente trajo del cielo la salvación, mostrando que no serían derrotados incluso en medio de una guerra implacable. Avancemos ahora muchos siglos hasta un periodo más cercano, el siglo XX, específicamente la Primera Guerra Mundial. En medio de trincheras, explosiones y balas, también encontramos historias de fe y protección divina sorprendentes. Una de ellas es la del soldado británico George Binnall. Imagina estar en las trincheras de la Gran Guerra, con el enemigo disparando sin cesar. George, como muchos soldados de su época, llevaba una pequeña Biblia consigo dentro de su uniforme, cerca del corazón. Para esos jóvenes en el frente, la Biblia no solo era un consuelo espiritual, sino casi un escudo de esperanza en aquel infierno de metralla. Pues bien, un día George Binnall estaba en su refugio provisional cuando su posición fue atacada sorpresivamente. En medio del caos, 4 balas enemigas fueron disparadas hacia donde él estaba. Al terminar el ataque, revisó su cuerpo aturdido, esperando lo peor, pero estaba ileso. Palpó su pecho y encontró algo increíble. Una de las balas había impactado directamente contra la Biblia que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Al sacarla, vio que el proyectil se había quedado incrustado en las páginas del libro, detenida más precisamente en las páginas del libro del profeta Isaías, capítulo 49.
Entre los versículos marcados junto a la bala, alcanzó a leer una promesa de Dios que parecía escrita justo para él. Decía: «En el momento oportuno te atendí, en el día de la salvación te socorrí». Isaías 49, 8. ¡Qué impresionante coincidencia! La bala literalmente se detuvo en una promesa de Dios de socorro y ayuda. Para George Binnall no hubo duda. Dios le había salvado la vida de forma milagrosa. Aquella experiencia marcó tanto a este soldado que, tras sobrevivir a la guerra, decidió dedicar el resto de su vida a servir a Dios como misionero. La historia de George se difundió como testimonio de que cuando confías en Dios, Él puede protegerte aún en medio del campo de batalla. Una simple Biblia en el bolsillo se convirtió en su escudo, cumpliendo literalmente aquello de que ninguna arma forjada contra quien está con Dios prosperará. Tal vez pienses: bueno, esos son casos extremos de guerras y batallas. Pero yo no estoy en medio de una guerra. Mis luchas son de otro tipo. Enfermedades, problemas económicos, situaciones cotidianas difíciles. ¿Aplica también ahí la idea de que confiar en Dios te evita la derrota? La respuesta es sí. La confianza en Dios no solo se ve en momentos dramáticos de vida o muerte. También se refleja en cómo enfrentamos las necesidades y desafíos de la vida diaria. Para ilustrarlo, escuchemos una historia real del siglo XIX que sigue inspirando a muchas personas sobre la provisión de Dios en tiempos de escasez. El protagonista es George Muller, un hombre de fe que vivió en Inglaterra en los años 1800. George, conocido en español a veces como Jorge Müller, dirigió un orfanato en la ciudad de Bristol que llegó a cuidar a más de 10.000 niños huérfanos a lo largo de su vida. Lo notable es que Müller se propuso demostrar que Dios podía proveer lo necesario sin que él pidiera dinero a nadie, solo confiando en la oración. ¿Te imaginas la fe necesaria para alimentar, vestir y educar a miles de niños sin un ingreso fijo, dependiendo únicamente de donaciones espontáneas? George Müller vivió así durante décadas, llevando un registro minucioso de cada respuesta milagrosa a sus oraciones. Un día en particular se ha vuelto famoso. Era temprano por la mañana. Los niños se habían levantado y preparado para el desayuno. Pero había un problema grave. No quedaba nada de comida en la despensa. Las provisiones se habían agotado y no había dinero para comprar más. Al menos no de forma inmediata. Los pequeños huérfanos se sentaron a la mesa con sus platos y tazas vacíos. Cualquier persona en esa situación hubiera entrado en pánico, o tal vez postergado la hora del desayuno. Pero el señor Müller hizo algo sorprendente. Se paró frente a los niños y les dijo: «Vamos a dar gracias a Dios por los alimentos». Los niños lo miraron con curiosidad, sabiendo que no había nada para comer. Aún así, cerraron sus ojos. George Müller oró con fervor, agradeciendo a Dios por el desayuno que él proveería. Era una oración de pura fe, porque humanamente no había nada. Al terminar de decir amén, llamaron a la puerta. Toc, toc. Allí estaba el lechero, el hombre que repartía la leche en la ciudad. El carretero lucía preocupado y explicó: «Mi carro de reparto se acaba de romper justo enfrente del orfanato. Llevo cántaros llenos de leche fresca. Si no la distribuyo rápido, se echará a perder. ¿Podrían ustedes usarla? Les regalo toda la leche». Imagínate la sonrisa de George Müller. Claro que podían usarla. Rápidamente aparecieron cubos y jarras, y el orfanato recibió litros de leche, suficientes para todos los niños. Unos minutos después, volvieron a tocar la puerta. Esta vez era el panadero del barrio, quien traía consigo varias canastas llenas de pan recién horneado. El panadero, un hombre piadoso, contó: «Me levanté temprano. Dios me dijo que tenía que traerles pan esta mañana». Qué rico era el aroma del pan recién hecho. Leche y pan fue lo que Dios mandó al orfanato esa mañana. Los niños tomaron felices su desayuno del cielo. Después Dios proveyó comida para el almuerzo y la cena también, de modo que ese día completo quedó cubierto. George Müller registró ese episodio como uno de los miles de casos en que vio la mano de Dios proveyendo justo a tiempo.
Como dice la Escritura, Salmos 37, 25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Müller pudo testificar precisamente eso. Él nunca vio a sus huérfanos sin alimento, porque Dios nunca lo abandonó en respuesta a su fe. Esta historia nos muestra que confiar en Dios también significa creer que Él suplirá nuestras necesidades, incluso cuando parezca que no hay salida. Los problemas financieros o materiales no derrotaron a George Müller, porque la fe abrió la puerta a la provisión divina. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando, ¿y en la actualidad? ¿Siguen ocurriendo milagros así en pleno siglo XXI? La respuesta es sí. Dios no ha cambiado, ni su poder ni su amor por aquellos que confían en Él. Permíteme compartirte un testimonio moderno de hace apenas unos años, que dejó atónitos a médicos y científicos. Es la historia de un adolescente llamado John Smith, y ocurrió en el año 2015 en Missouri, Estados Unidos. Esta historia incluso fue llevada al cine por lo extraordinaria que fue, en la película titulada Un amor inquebrantable. John era un chico de 14 años, deportista y lleno de vida. Una fría mañana de invierno, John y dos amigos suyos se aventuraron a jugar sobre un lago congelado. A pesar de que un vecino les advirtió del peligro, los chicos caminaron sobre el hielo, hasta que éste se rompió bajo sus pies. Los tres cayeron al agua helada. Los amigos de John lograron salir a duras penas, pero John quedó atrapado bajo la superficie congelada. Pasaron unos terribles 15 minutos antes de que el equipo de rescate llegara y pudiera sacarlo del agua. Para entonces, el corazón de John se había detenido. Los paramédicos y médicos realizaron maniobras de reanimación durante cerca de 45 minutos, sin éxito. Objetivamente, John estaba clínicamente muerto. Llevaba alrededor de 45 minutos sin pulso ni respiración cuando lo trasladaron al hospital. Los doctores pensaban que no había nada más que hacer. Llamaron a la madre de John, Joyce, para darle la peor noticia posible. Su hijo no había sobrevivido al accidente. Imagínate ser esa madre entrando a la sala de emergencias y viendo el cuerpo inmóvil de tu hijo, frío, sin señales de vida. ¿Qué harías en ese instante desgarrador? Joyce era una mujer de fe, y aunque todo indicaba que John se había ido, en su interior se rehusó a aceptar la derrota. Caminó hasta la camilla donde yacía su hijo, tomó su mano helada y comenzó a orar en voz alta con toda la fuerza de su alma. Luego contaría que en ese momento recordó que Dios tiene poder incluso sobre la muerte, pues en la Biblia Jesús resucitó a Lázaro y el mismo Jesucristo venció a la muerte. Con esa convicción, oró algo parecido a esto: Espíritu Santo, por favor ven y devuelve la vida a mi hijo. Te lo imploro, Dios, trae de vuelta a John. Cuenta Joyce que no recuerda las palabras exactas, solo que clamó a Dios con desesperación y fe, negándose a soltar a su hijo sin luchar en oración. Y entonces ocurrió el milagro. De manera repentina, mientras la madre oraba, el monitor cardíaco empezó a emitir un sonido. El corazón de John había vuelto a latir después de casi una hora sin vida. Los médicos no daban crédito a sus ojos. Rápidamente iniciaron cuidados intensivos. Aunque el corazón latía de nuevo, John seguía en coma y con pronóstico extremadamente reservado. Nadie en ese hospital, ni en ningún caso conocido, había visto a alguien sobrevivir tras tanto tiempo en paro cardíaco, y menos sin daño cerebral irreversible. Esperaban lo peor, pero la madre de John siguió confiando y orando, y su historia corrió como reguero de pólvora entre comunidades de fe. Muy pronto, cientos de personas se unieron en cadenas de oración por la recuperación completa del chico. Contra todo pronóstico médico, John fue mejorando día tras día. Sus órganos comenzaron a funcionar otra vez. No presentó daño cerebral notable, pese al largo tiempo que estuvo sin oxígeno. Después de sobrevivir las primeras horas, que de por sí ya fue un milagro, John superó la primera noche crítica. Al día siguiente, incluso recobró la conciencia. En menos de 3 semanas, John salió del hospital por su propio pie, totalmente sano.
Los doctores, maravillados, admitieron que no encontraban explicación científica para su recuperación. John mismo testificó después que, mientras se hundía en el lago aquel día, antes de perder el conocimiento, oró rápidamente pidiéndole a Dios que no lo dejara morir. Él cree que Dios escuchó ese último ruego suyo en el agua, y luego las oraciones de su madre y de tantas personas. Hoy John Smith está vivo y bien. De hecho, su caso fue tan extraordinario que se escribió un libro y se filmó la película mencionada. John atribuye su sobrevivencia al poder de Dios. Decidió dedicar su vida a servir a Dios, al igual que George Binal y George Mueller en sus tiempos, porque entiende que Dios le dio una segunda oportunidad milagrosa. Este testimonio contemporáneo confirma que las promesas de Dios continúan vigentes. Para el que cree todo es posible, dijo Jesús en el Evangelio. También demuestra que cuando el ser humano dice, no hay nada más que hacer, Dios aún puede decir, todavía no he terminado. La fe de una madre, la confianza en Dios en medio de la tragedia, resultó en una victoria sobre la muerte misma. Ahora, después de escuchar todas estas historias, tal vez surja una pregunta importante en tu mente. ¿Significa esto que nunca le pasa nada malo a quienes confían en Dios? ¿Que siempre ocurrirá un milagro visible y nadie sufrirá derrotas o pérdidas? Es una duda válida. La vida nos muestra que incluso personas de gran fe atraviesan dificultades, enfermedades e incluso mueren. Entonces, ¿cómo entender la frase «nunca será derrotado»? Aquí es crucial mirar la cuestión desde la perspectiva eterna y espiritual que la fe proporciona. Para un creyente, una derrota definitiva solo sería apartarse de Dios o perder la esperanza en Él. Mientras uno permanezca fiel, no importa lo que suceda alrededor, esa persona no está realmente derrotada. De hecho, la historia del cristianismo está llena de ejemplos de personas que, aunque enfrentaron sufrimiento e incluso la muerte, lo hicieron con una paz y una valentía asombrosas gracias a su confianza en Dios, convirtiendo esas situaciones en victorias morales y espirituales. Pensemos en los primeros cristianos, por ejemplo. Muchos de ellos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Miles murieron como mártires en circos y coliseos, negándose a renunciar a su fe. A simple vista, uno diría que fueron derrotados porque los mataron. Pero esos mártires no se consideraban derrotados. Iban a la muerte cantando himnos, orando y perdonando a sus verdugos. ¿De dónde sacaban esa fortaleza? De su confianza absoluta en que Dios estaba con ellos y en que después de esta vida les esperaba una victoria mayor, la vida eterna. Sus muertes, lejos de acabar con el mensaje de Jesús, inspiraron a muchos más a creer. Se dice con razón que la sangre de los mártires fue semilla de la Iglesia. Es decir, el sacrificio de aquellos creyentes, lejos de destruir la fe, hizo que ésta creciera con más fuerza. Los emperadores romanos buscaban derrotar esa nueva fe, quitándoles la vida a sus seguidores, pero sucedió todo lo opuesto. Con el tiempo, el imperio que los persiguió terminó abrazando la fe cristiana. Esa es una victoria de la fe, aun cuando desde fuera parecía una derrota. El mejor ejemplo de esto es Jesús mismo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, sus enemigos creyeron que lo habían vencido. Sus discípulos lloraban desconsolados porque, a sus ojos, todo había terminado en derrota. Pero, sorpresa, esa aparente derrota fue en realidad la victoria más grande de Dios. Al tercer día Jesús resucitó, venciendo al pecado y a la muerte. La cruz, símbolo de fracaso y humillación, se convirtió en símbolo de esperanza y salvación para millones. Dios usó lo que parecía un final trágico para traer la redención del mundo. Por eso, los cristianos creemos que ninguna derrota es definitiva cuando uno confía en Dios. Aun lo que no entendemos o lo que nos duele, Dios puede transformarlo en bien. Como dice la Biblia en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también nos asegura en Romanos 8:37. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La presencia de Dios con nosotros
nos hace más que vencedores, incluso frente a la muerte. Otra escritura declara, en 1 Corintios 15, 57, «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». En última instancia, la fe nos asegura que, pase lo que pase, la victoria final está en manos de Dios y Él la comparte con quienes confían en Él.